En 2001, un hombre se sentó frente a su computadora, leyó un documento filtrado de la empresa tecnológica más poderosa del planeta y dijo algo que nadie quiso escuchar. Dijo que venían por todo, que el plan ya estaba en marcha, que cuando finalmente lo tomaran, no te darías cuenta de que había desaparecido. La gente se rió, los periodistas lo llamaron paranoico, los analistas dijeron que estaba atrapado en el pasado, peleando guerras que ya habían terminado. 23 años después, cada advertencia que dio se está cumpliendo en tiempo real, en tu computadora, en tu sistema operativo, dentro de las herramientas que usas cada día sin pensarlo dos veces. Su nombre es Linus Torvalds, creó Linux, y este video va a mostrarte exactamente cómo predijo el plan maestro de Microsoft antes de que el resto del mundo tecnológico supiera que había un plan. Porque al final de esto, la forma en que ves tu computadora y quién realmente la controla no va a ser la misma. Hay algo que la mayoría de la gente no sabe sobre la historia de Microsoft y es la clave para entender absolutamente todo lo que viene después. Antes de que Linux fuera relevante, antes de que nadie usara esa palabra fuera de círculos universitarios, Microsoft ya había perfeccionado una estrategia para lidiar con amenazas. No tenía nombre oficial, pero los observadores de la industria eventualmente le dieron uno. Lo llamaron Embrace, Extend, Extinguish, abrazar, extender, apagar. La idea es brutalmente simple. Cuando una tecnología competidora se vuelve lo suficientemente popular como para importar, no la atacas de frente. Eso genera mala prensa y une a la comunidad en tu contra. En cambio, la abrazas, dices que la amas, construyes compatibilidad con ella, haces que sea fácil para la gente usar tu versión, luego la extiendes, agregas funciones. Haces tu versión ligeramente mejor, ligeramente más conveniente, ligeramente más integrada con todo lo demás que la gente ya usa. Nada dramático, solo lo suficientemente mejor. Y entonces, una vez que la gente depende de tu versión, una vez que el original empieza a sentirse como el anticuado, lo apagas, lo dejas desvanecerse, no matándolo, solo haciéndolo irrelevante. Microsoft ejecutó este plan con Java a finales de los 90, lo ejecutaron con los estándares de Internet. Lo ejecutaron con los formatos de documentos. Cada vez, el patrón era el mismo. Para cuando el objetivo se daba cuenta de lo que estaba pasando, el juego ya había terminado. Linus había visto todo eso. No estaba adivinando las intenciones de Microsoft. Estaba haciendo reconocimiento de patrones contra una historia documentada. Y en 2001, cuando Microsoft etiquetó oficialmente a Linux como una amenaza en documentos internos de estrategia, documentos que se filtraron y se conocieron como los Halloween Documents, reconoció exactamente qué fase venía a continuación. La pregunta no era si iban a intentarlo, era cuándo. Los Halloween Documents no eran teorías conspirativas ni especulaciones de foros de Internet, eran memorandos internos de ingenieros de Microsoft analizando cómo Linux estaba ganando terreno en servidores corporativos y preguntándose qué hacer al respecto. En uno de ellos, un ingeniero escribió que la mejor manera de combatir Linux era mediante la descomoditización de los protocolos. En lenguaje común, hacer que los estándares abiertos fueran incompatibles con las versiones de Microsoft hasta que la interoperabilidad se rompiera. Linus leyó eso y entendió algo que la mayoría de la prensa tecnológica ignoró completamente. Microsoft no odiaba Linux porque fuera malo, lo odiaba porque era bueno y porque estaba construido de una manera que hacía que los ataques directos fueran imposibles. No podías comprar Linux, no podías demandar a Linux, no podías adquirir Linux. El código era libre por definición estructural, no por buena voluntad. Entonces Microsoft tendría que intentar algo diferente. Avancemos hasta 2014, nuevo CEO, Satya Nadella, y casi de la noche a la mañana, el tono de Microsoft cambia completamente. De repente, aman el open source, están contribuyendo al kernel de Linux, están ejecutando Linux en Azure, aparecen en conferencias de desarrolladores con camisetas que literalmente dicen que Microsoft ama Linux. El mundo tech empieza a hablar de una transformación histórica. Una corporación que había pasado décadas combatiendo el software libre ahora abría sus puertas. En 2016, lanzaron el Windows Subsystem for Linux, permitiendo a los desarrolladores ejecutar Linux directamente dentro de Windows. La comunidad tecnológica enloqueció. Artículos en todos los medios especializados celebrando el cambio. Luego, en 2018, Microsoft compró GitHub por $7.500 millones. GitHub era, y sigue siendo, la plataforma más grande de desarrollo open source en el mundo, el lugar donde la comunidad guarda su código, el corazón de la colaboración tecnológica global, y ahora pertenecía a la empresa que años antes había llamado a esa misma comunidad un cáncer para la industria. La narrativa se escribía sola, Microsoft había cambiado, las guerras habían terminado, Linus estaba equivocado. ¿Dónde estaba Linus? Callado en su mayor parte.
Pero cuando lo presionaban, decía algo que todo el mundo descartaba inmediatamente, que Microsoft ya había hecho esto antes, que se portaban bien, se integraban, se hacían esenciales, y luego, cuando nadie miraba, cambiaban las reglas. Dijeron que era un paranoico atrapado en batallas del pasado. Pero aquí está lo que importa. Nunca dijo que Microsoft no pudiera cambiar. Dijo que no lo haría, y esa diferencia lo es todo, porque una es una cuestión de capacidad. La otra es una cuestión de intención. Para 2020, algo silencioso empieza a suceder con Windows. Características que antes eran opcionales se vuelven obligatorias. La telemetría, los datos que Windows recopila sobre todo lo que haces, se intensifica y ya no puedes desactivarla completamente. Ni siquiera en las ediciones profesional, las que la gente paga extra específicamente para obtener más control sobre su sistema. Windows 11 llega en 2021, con requisitos que nadie había pedido. Chip TPM, Secure Boot y una cuenta de Microsoft solo para instalar el sistema operativo en una computadora que tú compraste, sin configuración de usuario local, sin trucos y rodeos que Microsoft cierra activamente con cada actualización. La razón oficial fue la seguridad, pero los desarrolladores notaron algo más. Cada actualización hacía Windows levemente más difícil de usar de forma independiente. OneDrive se volvía más difícil de eliminar. Edge seguía reinstalándose solo. Las configuraciones de aplicaciones predeterminadas se restablecían después de las actualizaciones, deshaciendo tus elecciones. No era un error, no era descuido, era consistente. Linus había dicho exactamente esto. Una vez que una corporación controla la plataforma, controla el comportamiento, y los usuarios no lo notarán hasta que sea demasiado tarde. La prensa mayoritaria seguía escribiendo historias positivas sobre el nuevo Microsoft, pero algo mucho más grande estaba llegando. Empezó con una herramienta llamada Copilot. Y aquí hay una pregunta directa que merece una respuesta directa. Si millones de desarrolladores comparten libremente su código bajo licencias open source, licencias construidas sobre la idea de que el trabajo permanece abierto, ¿qué pasa cuando una corporación toma todo ese código, lo alimenta una inteligencia artificial cerrada y vende el acceso como suscripción mensual? Eso no es hipotético, eso es GitHub Copilot. En 2021, Microsoft lanzó un asistente de programación de inteligencia artificial entrenado con miles de millones de líneas de código que los desarrolladores habían subido a GitHub bajo licencias open source. La inteligencia artificial en sí misma era propietaria, se vendía por mes. Microsoft estaba tomando el trabajo colectivo de la comunidad open source, pasándolo por una caja negra y cobrando por el resultado sin devolver nada significativo. Los desarrolladores estaban furiosos. Siguieron desafíos legales. La respuesta de Microsoft fue que el código era públicamente accesible y que esto constituía uso legítimo, legalmente complicado. Éticamente, la señal más clara hasta ese momento de que el amor de Microsoft al open source era una estrategia de marketing, no una filosofía. Pero eso fue solo el calentamiento, porque en 2024 casi enviaron algo que hizo que Copilot pareciera menor, y casi lo hicieron sin preguntarle a nadie. Microsoft anunció una función de Windows llamada Recall. El argumento de venta era seductor. Tu computadora toma capturas de pantalla de todo lo que haces, las procesa con inteligencia artificial y te permite buscar en tu historial completo. ¿Olvidaste algo de hace 3 semanas? Solo pregunta. ¿Suena útil? Los investigadores de seguridad miraron debajo del capó y encontraron que todos esos datos, cada captura de pantalla de todo lo que habías hecho alguna vez, estaban almacenados en una base de datos sin cifrar, sin contraseña, sin protección, contraseñas, detalles bancarios, mensajes privados, búsquedas médicas, todo en texto plano, accesible para cualquiera que tocara tu máquina. Y Microsoft había planeado activar esto por defecto, sin pedirte permiso, sin avisarte claramente. El escándalo fue inmediato. Lo retiraron, prometieron correcciones, prometieron que sería opcional, pero el punto no es lo que pasó después del escándalo. El punto es lo que intentaron enviar. Una función que graba silenciosamente toda tu vida digital y la almacena sin protección, y la configuración predeterminada era activada. Linus pasó 30 años diciendo que no puedes confiar en una corporación con ese nivel de acceso a tu sistema, porque una vez que lo tienen, lo usarán. Aquí estaba Microsoft demostrando en 2024 que la preocupación nunca fue paranoia. Los medios lo llamaron un tropiezo. No fue un tropiezo, fue una ventana hacia la dirección en la que se dirigen. Y lo que viene a continuación es aún más difícil de revertir. Aquí está el panorama que la mayoría de la cobertura mediática pierde por completo. Microsoft no está realmente construyendo Windows. Windows es el vehículo. Lo que están construyendo en realidad es la capa de infraestructura para la inteligencia artificial. Y en tecnología, infraestructura significa control. $13,000 millones invertidos en OpenAI.
Inteligencia artificial integrada en Office, Windows, Edge, Bing y Azure. Cada una de esas herramientas requiere que tus datos fluyan a través de servidores de Microsoft para funcionar. Tus documentos, correos electrónicos, búsquedas, conversaciones, todo. Y en 2024 impulsaron Windows 365, una versión de Windows que se ejecuta completamente en la nube de Microsoft. No lo instalas, no lo posees, lo alquilas. Todo lo que haces vive en sus máquinas, no en la tuya. Linus predijo exactamente este escenario. Dijo que el objetivo nunca fue derrotar al open source directamente, fue hacer que el open source fuera irrelevante controlando la capa encima de él. Puedes seguir usando Linux, nadie te quita eso, pero si la capa de IA, la capa de nube y la capa de productividad pertenecen todas a Microsoft, entonces el sistema operativo que hay debajo apenas importa. No necesitan vencer a Linux, solo necesitan hacerlo irrelevante. Y basándose en lo que está sucediendo activamente ahora mismo, ese plan está más avanzado de lo que la mayoría de la gente está dispuesta a admitir. A principios de 2025, comenzaron a surgir reportes sobre algo que Microsoft está explorando activamente: integración de inteligencia artificial a nivel kernel en Windows. Si no eres desarrollador, déjame explicar lo que eso significa en términos claros. Tu sistema operativo tiene capas. Lo que ves, tu escritorio, tus aplicaciones, tus archivos, eso es la capa superior. Debajo de todo eso está el kernel. El kernel es el núcleo. Es la parte del sistema operativo que habla directamente con tu hardware. Controla todo. Ahora mismo, las funciones de inteligencia artificial en Windows son aplicaciones, son programas que se ejecutan sobre el sistema operativo. Puedes desinstalarlos, puedes desactivarlos, son opcionales. La integración de IA a nivel kernel significa que la inteligencia artificial ya no es una aplicación, está integrada en la base misma del sistema operativo. No es algo que instalas. No es algo que puedas eliminar, está ahí de la misma manera que está el sistema de archivos, de la misma manera que está la gestión de memoria. Si eso sucede, no hay forma de salir, no existe el voy a deshabilitar eso. Aceptas todo completamente, o dejas de usar Windows por completo. Linus construyó Linux sobre una idea central: el usuario debe estar en control de su propia máquina. Cada decisión de diseño importante en Linux refleja esa filosofía. Microsoft está construyendo exactamente lo contrario, un sistema operativo que parece que te da control, que tiene menús de configuración y paneles de preferencias y todo el lenguaje visual de la elección del usuario, pero donde las decisiones significativas las toma la inteligencia artificial a un nivel al que no puedes acceder ni modificar. Y la parte más inquietante de todo esto es que la mayoría de la gente todavía no lo ve. Ven conveniencia, ven funciones. Ven herramientas inteligentes que facilitan sus vidas. Linus vio el objetivo final. Entonces aquí está la pregunta que debería molestarte ahora mismo. Si Linus siguió diciendo estas cosas y siguieron resultando ser correctas, ¿por qué nadie escuchó? La respuesta es que Microsoft es genuinamente excepcional en una cosa específica. Nunca hacen movimientos repentinos, no anuncian su destino final, no te muestran a dónde van, dan un pequeño paso a la vez, siempre enmarcado como un beneficio para ti. Siempre acompañado de un comunicado de prensa sobre cuánto les importa tu seguridad, tu productividad, tu experiencia. Dijeron que amaban el open source, y lo decían en serio, siempre que el open source se mantuviera lo suficientemente pequeño y fragmentado como para no amenazar su negocio principal. En el momento en que se convirtió en una alternativa real a escala, la estrategia cambió, no ruidosamente, no con un comunicado de prensa. Solo silenciosamente, consistentemente, una actualización a la vez. Linus entendió esto porque había visto la misma película desarrollarse varias veces. Netscape, Java, cada tecnología que se acercó lo suficiente como para importar fue adquirida, marginalizada o envuelta en el ecosistema de Microsoft hasta convertirse efectivamente en un producto de Microsoft. Linus era diferente porque estaba construido de una manera que hacía imposible la adquisición directa. No puedes comprar el kernel de Linux, no puedes comprar la licencia GPL. El código es libre por definición y estructura, no por buena voluntad. Entonces Microsoft tuvo que intentar algo diferente. Tuvo que hacer Linux irrelevante en lugar de muerto. Seamos honestos antes de cerrar esto. Linus Torvalds no es un santo. Es famosamente directo hasta el punto de ser difícil. Ha tenido conflictos públicos con desarrolladores y comunidades a lo largo de los años. Es un mensajero imperfecto. Pero en esta pregunta específica, si el abrazo de Microsoft al open source fue un cambio genuino o una estrategia a largo plazo, ha tenido razón de manera consistente y demostrable. Y la razón no es que odie a las corporaciones. Es que entendió algo fundamental. El propósito de una corporación es maximizar el valor para sus accionistas. Eso no es cinismo, es estructura. El open source es maravilloso para Microsoft cuando construye su base de usuarios, entrena a los desarrolladores en sus herramientas y siembra su ecosistema. Se convierte en un problema en el momento en que amenaza sus ingresos o su control.
El Microsoft que llamó a Linux un cáncer y el Microsoft que publicó en vallas publicitarias que amaba Linux no son dos empresas en dos momentos diferentes de evolución moral. Son la misma empresa en dos fases diferentes de la misma estrategia. Abraza lo que no puedes destruir. Intégrate hasta que seas esencial. Luego desplaza el control hacia arriba, hacia la nube, hacia la inteligencia artificial, hacia la capa de infraestructura por encima del sistema operativo, hasta que el sistema operativo en sí deje de importar, y con él tu elección de sistema operativo. Estamos en esa fase ahora mismo. Esto no significa que debas dejar de usar Windows. Microsoft fabrica productos genuinamente útiles, y para muchas personas, las compensaciones tienen sentido. Pero deja de sorprenderte, deja de llamarlo descuido cuando no puedes desactivar la telemetría, deja de llamarlo un tropiezo cuando intentan implementar una función de vigilancia sin cifrar activada por defecto. Deja de llamarlo coincidencia cuando las funciones gratuitas se convierten en suscripciones. Estas no son accidentes, son decisiones. Linus nos advirtió en 2001, nos advirtió cuando compraron GitHub, nos advirtió cuando se lanzó WSL. Lo dijo claramente, repetidamente, y la gente lo llamó paranoico cada vez. Y luego, uno por uno, todo lo que dijo que pasaría pasó. La única pregunta que vale la pena hacer ahora es si seguimos esperando la próxima función conveniente y la llamamos progreso, o si empezamos a prestar atención a quién posee la infraestructura de la que dependemos y qué pretenden realmente hacer con ella. Porque si la historia nos ha enseñado algo sobre Microsoft, es esto: no dejan de cambiar, cambian de maneras que siempre terminan beneficiándolos. Y el momento en que confundes su estrategia con generosidad es el momento en que dejas de protegerte. Linus lo vio, lo dijo, construyó la alternativa. La pregunta nunca fue si tenía razón, la pregunta siempre fue cuándo lo íbamos a ver. Y si crees que todo esto se limita a Microsoft, espera, porque hay otra empresa corriendo exactamente el mismo manual ahora mismo, con la infraestructura que alimenta la web moderna, con datos de una escala que hace que los servidores de Microsoft parezcan pequeños, y han sido incluso más efectivos en asegurarse de que nadie hable de ello. Si quieres saber de quién se trata, ya sabes lo que tienes que hacer.